Ganó Tigre. El descenso está prendido fuego. Último partido de la fecha 17 del fútbol argentino y último también que analizaremos de forma individual. Un encuentro entre dos equipos que en un principio de esta liga estaban peleando la misma zona, que es la baja, pero que uno de los dos logró levantarse a tal punto de estar peleando el torneo. Hablamos del Decano, el equipo de Saba, que tenía un enfrentamiento entre comillas accesible para seguir sumando, para acercarse a Vélez, o mejor dicho, para que no se les escape. Y de hecho jugaron un partido bastante bueno. Fueron superiores la mayoría del tiempo, ofensivos, individualmente más precisos, más desequilibrantes. Pero así todo, y pese a que arrancaron con el resultado a favor, perdieron. Porque la verdad es que los matadores de Victoria lograron reaccionar de una forma inesperada, ganando de visitante y llevándose una buena victoria a Victoria. Describir cómo juegan ambos podría ser un trabajo un poco arduo o entrevesado y quizás algo inútil, porque ambos hicieron lo que suelen hacer, un juego entre comillas clásico para ambos técnicos. Pero está bueno mencionar, por ejemplo, el aspecto del campo de juego, que bueno, estaba muy mojada la cancha y encima seguía lloviendo, haciendo que circule con mayor dificultad la pelota. Y por ejemplo, jugadores como Cardoso, que se dedican a hacer muchísimos pases, podría pasar también con Maroni, con Sánchez o con Acosta, no iban a estar en su máximo potencial de poder desarrollar un juego. Entonces, en ese sentido, un juego más vertical, donde la pelota pasa por el aire, evita tocar el pasto, era más utilizado. Y dentro de esa dinámica, que no era muy positiva en torno a tener muchas ocasiones de gol ni por un lado ni por el otro, el primer tiempo se armaba un poco mejor para el equipo tucumano. Creo que tiene que ver con que tenía dos jugadores que son más luchadores arriba. Monzón retrocede y también es muy rápido y tiene a veces hasta partidos donde cumple ese rol del 9 molesto con los centrales. Pero en este caso Atlético Tucumán tenía a dos Monzones. O sea, tanto Estigarribia con un físico más potente, cabeceador y pivoteador, como Bajamich con un perfil más parecido al de Monzón, sin ser tan parecido de todas formas, facilitaba muchas veces que el juego del Decano sea un poco más lógico dentro de esas dinámicas un poco apresuradas de pelotazos que había, porque no había mucha participación del mediocampo. Tigre trataba de manejar la pelota con Maroni como un buen conductor que se podía desmarcar buscando algún pase del mediocampo, y de bien más encontrar en el talento del ex Boca algún remate o al menos amagar con ellos y esperar que se desdoble algún jugador, poder centrar, pero durante todo el primer tiempo no sucedía esto con claridad. Igual no podemos negar que existían momentos de dominio, al menos y cuanto a iniciativa de los dos. De Tigre era más inocuo, no servía tanto. Por otro lado, teníamos más jugadores partícipes y de formas positivas que lograban intervenir en ataque en Atlético. Tanto Tesuri como Orihuela, los que estaban en el lado izquierdo y el lado derecho, tenían algunas jugadas donde podían desmarcarse, tirar algunos centros un poco más peligrosos, ya sea por su precisión a la hora de centrar, ya sea porque cuando centraban lo hacían más libres. También Nicola o hasta Costo Sánchez lograban conectarse un poquito más con los jugadores ofensivos, esto tomando en cuenta tanto los 9 como los que ya mencionamos que jugaban por banda, y al menos había una sensación de superioridad. No tan establecida dentro de esa típica dinámica de decir, se viene el gol, pero sí dando la sensación de que estaban más cómodos en el partido. Esto igual dentro de un trámite parejo y donde no se lucía ninguno de los dos. Hasta que finalmente una presión que no era demasiado potente, pero al confundirse Cardoso en la salida, después de una jugada con mucha carambola, con mucha pérdida, recuperación, pero que se potenció desde el primer momento con la cagada que se manda Cardoso, ahí posteriormente llega el gol de Tesuri 1-0. Lo interesante fue que Tigre nunca logró tener un tramo donde dominó. Sí, como ya dijimos, los recursos que mencionamos antes se pudieron ver un poco más, quizás aumentando la posesión del matador. La impresión era que el Decano se iba a ir al entretiempo con el 1-0 y que en el segundo tiempo había que ver qué hacía Tigre. Pero curiosamente, a través de una jugada con un tándem entre Maroni y Medina, una jugada que ya se había en cierto punto ejecutado antes, pero quizás con menos suerte, lograron conseguir un desborde y tras ese desborde, que tampoco es que se metió en el área ni nada, simplemente adelantó un par de metros al lateral que estaba marcando, consiguió un centro que no iba para nadie, pero que sin querer uno de los defensores del Decano lo termina metiendo y se pone el 1-1.
Clásico gol fuera de contexto y muy importante en el desarrollo del partido, porque fue un shock anímico para los locales y obviamente también para los visitantes, que seguramente si no metían ese gol yo creo que Tigre perdía. En el segundo tiempo llegaron cambios y esto podría parecer una buena noticia en torno a un primero que no era tan bueno, pero que no modificaron mucho el trámite, la verdad. Pero sí eran cambios interesantes. El Pulga y Coronel llegan a un partido flojo en cuanto a creatividad, a ver un poco de picante. El Pulga con algunos pases e intentos, como siempre, raros en su ejecución. Y también Coronel con un poco de velocidad, de desmarques, de gambeta, de intentos un poco más individuales, pero no solamente los que estaban sucediendo por los extremos con los carrileros, sino un poco más centralizados. El Decano quizás incluso podríamos decir que el segundo tiempo, al menos en un comienzo, estuvo mejor que nunca, teniendo una presión y una constancia en la posesión más evidente que nunca antes. Tigre, por su parte, también realizó cambios, pero desde mi lugar no veo que sean tan importantes como para siquiera mencionarlos. Eso sí, empezaba a crecer la figura de uno de los jugadores más importantes del partido, que es el chico Santiago González, mediocampista que empezaba a aparecer como con conducciones, con apariciones individuales en las que recuperaba y avanzaba con gambeta, con precisión, con algún que otro remate, y daba la sensación de que podía ser el arma para Tigre, porque Maroni ya sabemos lo que puede hacer, y quizás es el jugador más obvio a marcar, porque el primer tiempo había sido el más protagonista. Pero con un mediocampista más que también tiene el talento que puede tener Maroni, o al menos algo equiparable, pero que obviamente sobre, porque ya tenés en este momento a dos, podías quizás generar un peligro un poco mayor. Y el partido tampoco fue demasiado jugado. La realidad es que hubo muchas pelotas en las que la jugada se terminaba con imprecisiones en pases largos. No existieron muchas jugadas claras. No existieron muchas jugadas realmente peligrosas en cuanto a elaboración ni en cuanto a finalización. Pero la sensación era que casi siempre estaba un poquito más adelante o más cerca de la victoria los tucumanos. Aunque finalmente con una jugada de contra al final del partido y una jugada rarísima más no poder, termina consiguiendo Tigre el 2-1. Rara victoria. Creo que es una victoria que no es tanta digna de un Tigre que aspira a jugar de otra forma. Pero quizás mezclando el talento y el riesgo de poner muchos jugadores de cierto estilo, como puede ser poner a Maroni junto con Galván, junto con Medina, junto con González, junto con Monzón, ese tipo de equipos que quizás aspiran a algo interesante en su juego, no siempre van a ganar en torno a un juego súper limpio, pulcro y demás. Pero sí, a través de las herramientas con las que utilizan eso, en un partido más flojo pueden ganar igual. Como fue en este caso, que lo ganaron de contra, que no es que se defendían súper bien, pero que se aguantaron bastante tiempo teniendo cierta inferioridad en el juego, y al final lo ganaron. Una jugada muy rara porque primero hay una tajada de Durso, y posteriormente hay un defensor que si no me equivoco es de los Santos, que intenta despejar la pelota después de la tajada para que el rebote no le quede a un delantero de Tigre. Y el despeje es muy despacio, hacia el medio, y le queda a González, que termina defendiendo el 2-1 y poniendo la victoria para Tigre. Dando un partido raro, creo que evidentemente por todo el desarrollo del partido, el Atlético Tucumán fue mejor. Tuvo más conexiones, tuvo mejores jugadores, tuvo más ofensividad, tuvo más oportunidades. No en gran medida, pero al menos sí en una medida que nos permite decir que no merecía perder. En cambio, Tigre tenía algunas condiciones puntuales, como hablamos con Maroni, con Medina, con Galván, tándems por banda, pero en general mucho más impreciso y con menos capacidad de ofensiva. Y bueno, así todo lo ganaron por un gol en contra al final, quiero decir, al principio del partido, pero al final del primer tiempo, y con otro gol al final del segundo tiempo, sin darle mucho margen de reacción para que pueda empatar siquiera. Y bueno, ahí terminó. Tigres dio una victoria clara, clave, en una cancha que no estás acostumbrado nunca a ganar nadie. Y que, bueno, ahora están a un punto solamente de Sarmiento, que es el equipo que está más cerca y el que posiblemente aspiren a alcanzar por cómo está jugando últimamente. Atlético, bueno, una pena, ¿no? Porque era un partido de estos para ganar y creo que incluso lo jugaron como para ganarlo. Y no se les dio. Son cosas que obviamente pueden pasar, pero que, como siempre digo, para un equipo que quiere pelear el torneo, no. Ya es como que se van cayendo diferentes soldados de equipos que parece ser que no les da. Porque no era un rival tan difícil, estaba jugando de local, ¿no? Como también le pasó a Unión y como también en este caso le pasó hoy a Atlético. Díganme qué opinan, un análisis un poco tarde. Así que bueno, más que nunca les exijo, debido a no haber podido tener el partido tan fresco por haberlo grabado un poco tarde este video, que me puedan comentar qué me faltó, qué cosas quizás piensan que puedan haber sido esenciales en el partido y que ya quizás no pude decir, no pude mencionar o no recordé o simplemente no le di relevancia correspondiente. Así que les invito a comentar. Sin más preámbulos, nos despedimos y posiblemente con algún video próximamente más general de lo que fue esta última fecha.